Teoría marginalista. Esta teoría surge como una crítica a la teoría clásica que se llevaba por el Estado inglés y que pretendía ser universal pese a la diversidad económica de cada Estado. De esta forma, la teoría marginalista no pretendió acabar con la teoría clásica, sino que intentó evolucionarla, teniendo una introducción lenta de aproximadamente 20 años, ya que si su inicio histórico está en 1890, esta se plasmó con anterioridad dentro de escritos poco sólidos de autores como Jevons, Menger y Walras. Pero no fue hasta que apareció Marshall con su obra Los principios de la economía que hay un mayor reconocimiento de esta teoría. La teoría marginalista tuvo éxito dentro de la sociedad moderna gracias a que utilizó para su desarrollo dos elementos conectados entre sí. El primero, la ciencia, es decir, que trata la economía como una ciencia, y el segundo, los postulados ideológicos de aceptación dentro de la sociedad moderna. Por otra parte, esta teoría toma la deducción, que era un postulado moderno, como un aliado para dar bases a la misma, y con esto reafirmar que la economía es una disciplina independiente relacionada con otras disciplinas, por ejemplo, las ciencias naturales. Así las cosas, la teoría marginalista se basó en el enfoque realizado dentro de la percepción que se tiene de los diferentes aspectos que se encuentran dentro de la sociedad, observando únicamente sus cambios relevantes, dejando de lado al ser individual, que es la teoría clásica, para la toma de decisiones económicas y tomando a la colectividad como un factor preponderante del valor fluctuante. Es decir, que el valor de un bien o servicio cambiará dependiendo de las necesidades de las personas. El mayor crítico fue Carlos Marx. Ahora bien, esta teoría tiene sus bases en conceptos como, primero, la utilidad marginal. Es el principal aporte de esta teoría. Se refiere a la satisfacción que genera el consumo de un bien o servicio de primera impresión y la decreciente satisfacción por su repetido consumo. Segundo, el coste marginal de producción. Es la diferencia que existe entre el costo de producción de un solo artículo con el costo de producción de ese mismo artículo, pero en grandes cantidades. Es menos rentable producir un solo elemento con una mano de obra y maquinaria igual con la que se puede producir varios elementos. Y por último, la rentabilidad marginal. Esta habla de la buena inversión de capital para un mejor resultado, es decir, que es mejor invertir un poco más en el proyecto a elaborar que invertir menos y no tener resultados óptimos y eficientes que disminuyan la rentabilidad financiera. La escuela austriaca. Los inicios de esta escuela se remontan entre los siglos XVII y XVIII. El nombre de esta escuela se deriva de la nacionalidad de sus creadores, tal y como fueron Karl Menger, von Bauer, entre muchos otros. Esta escuela se caracteriza porque se autodenomina a sí misma como la ciencia económica del libre mercado, ante lo cual se basa en el individualismo metodológico y en el subjetivismo, es decir, que todos los fenómenos sociales son explicables por las acciones de los individuos. Por tal razón, se rechaza la matematización de la economía y el empirismo. La escuela austriaca centra su programa de investigación en el análisis de los procesos dinámicos de cooperación social que caracterizan al mercado, dando especial relevancia al papel protagonista que juega en los mismos la función empresarial y las diferentes instituciones que hacen posible la vida en sociedad. Para los autores de la escuela austriaca, la sociedad es una red infinita de interacciones que son imprevisibles y en consecuencia sus efectos son incalculables, siendo así un orden espontáneo que no se puede controlar. Karl Menger se le reconoce como el fundador de la escuela austriaca. Su método del estudio económico está basado en ideas individualistas. Afirmó que los fenómenos económicos de la sociedad no representan alguna fuerza directa de tipo social, sino que son resultado de la conducta individual de los seres humanos. Enunció las características más importantes para que un objeto sea denominado como una mercancía. Es decir, que primero, el individuo debe de tener una necesidad y segundo, esa necesidad debe ser satisfecha por el bien. Para Menger, el valor de una mercancía y su carácter económico nace de la necesidad del individuo para ser satisfecha por dicha mercancía. Cada necesidad para cada individuo tiene un grado de importancia diferente
y por ende, cada mercancía que satisfaga esas necesidades adquiere un valor subjetivo y particular. Por eso, para Menger, los valores subjetivos determinan los límites del cambio y de los precios. Además, Menger explicó la importancia del dinero como medio de cambio. El dinero ayuda de gran manera a cuantificar el valor subjetivo de las mercancías. En consecuencia, Menger determina que la economía es un estudio de humanidades y por ende, su metodología debe de fundamentarse en el uso de procesos lógicos y deductivos. Eugen von Bauwerk. Von Bauwerk contribuyó de gran manera en la formación y el desarrollo de la Escuela Austriaca de Economía. Desarrolló una teoría en la que buscaba demostrar que los principios de la economía clásica eran erróneos, ya que de cierta forma los economistas clásicos se fundamentaban en que el valor de un bien o producto se determinaba por las horas de trabajo socialmente necesarias para producirlos. Ante esto, von Bauwerk fundamenta su teoría en explicar el origen del interés del capital, es decir, de aquel costo extra que se paga por un bien en diferentes cuotas, por lo que en sus estudios vio reflejado que la escuela económica clásica fijaba los factores de producción en tierra, trabajo y capital. Sin embargo, von Bauwerk determinó un nuevo factor de producción, el tiempo, el cual era esencial para determinar el valor de un bien. Von Bauwerk concluye que las personas tienden a dar mayor valor a los bienes presentes que a los bienes futuros, aun cuando sean de la misma clase o de la misma proporción. Ante esto, los intereses aparecen como un costo extra que las personas deberán de pagar por los bienes presentes por encima de los bienes futuros. Emil Sachs. Sachs establece que los impuestos pueden ser vistos como un pago de precio ofrecido por el consumidor. Así, se genera un modelo de intercambio voluntario de donde emerge el proceso impuesto-gasto. Además, Sachs establece que las circunstancias sociales deben de derivarse de dos fuerzas, el individualismo y el colectivismo. Este es un asombroso punto de partida para un economista austríaco que afirma aferrarse al enfoque individualista, pero sin embargo reconoce el colectivismo como una característica de la naturaleza humana, así como al individualismo. En consecuencia, Sachs determina que el individualismo es la cualidad innata del hombre que se considera el centro del círculo social. Sin embargo, los esfuerzos de los individuos chocan con los de otras personas en lo que respecta a las esferas de actividad individuales. Las circunstancias sociales deben de derivarse de dos fuerzas. En consecuencia, los servicios públicos deberán ser provistos para satisfacer las preferencias de los consumidores individuales. Knut Wicksell. Wicksell propone que las variaciones en los precios se deben a perturbaciones en el equilibrio entre la oferta y la demanda, ya que, por ejemplo, si aumenta la demanda de un bien y la oferta se mantiene constante, el precio de ese bien probablemente va a aumentar. La manera en que, según Wicksell, se logra el equilibrio es en aquellas situaciones en que los precios bajen de forma progresiva hasta alcanzar un nuevo equilibrio en que la cantidad total de dinero se considere como el adecuado. Con respecto a los impuestos, Wicksell menciona que si el individuo ha de gastar su dinero para usos privados y públicos de forma que su satisfacción se lleve al máximo, obviamente no pagará nada en absoluto para los fines públicos, por lo menos si no tenemos en cuenta las tasas y cargas similares. Tanto si paga mucho como poco, afectará tan ligeramente el alcance de los servicios públicos que para todos los fines prácticos el mismo no lo notará en absoluto. La utilidad marginal de los servicios públicos para el individuo dependen, pues, en el más alto grado de cuánto contribuyen los demás, pero poco de cuánto contribuye él mismo. Erich Lindell. Lindell planteó la cuestión de la financiación de los bienes públicos de acuerdo con los beneficios individuales. La cantidad del bien público satisface el requisito de que el beneficio marginal agregado sea igual al costo marginal de proporcionar el bien. Esto quiere decir que solo hay dos categorías de contribuyentes, una A relativamente acomodada y la otra B relativamente pobre. Dentro de cada categoría, todos los individuos deben pagar el mismo precio por su participación en el consumo público. El problema es la cantidad relativa de los dos precios, es decir, la distribución del costo total de los bienes colectivos entre los dos grupos. Supone Lindell que la cuestión ha de resolverse mediante un acuerdo entre los dos grupos y considera el proceso como un tipo de intercambio económico. Sin embargo,
nota que tanto los conceptos de oferta y demanda como el objeto del intercambio son de una naturaleza especial. Un impuesto, según Lindell, es una forma de tributación en la que las personas pagan los bienes públicos de acuerdo con sus beneficios marginales. En otras palabras, pagan según el monto de satisfacción o utilidad que obtienen del consumo de una unidad adicional del bien público. La Escuela Lausanne. Esta escuela económica nació en la segunda mitad del siglo XI. Su nombre nace de la Universidad de Lausanne, Suiza, en la que se creó. Conformada por economistas neoclásicos que seguían el trabajo realizado por Léon Walras. Se caracterizó por el uso de las matemáticas en las ciencias económicas, buscando dar una explicación a los equilibrios de la economía del mercado, influenciando así toda la teoría moderna del equilibrio general. Léon Walras, economista francés, nació en 1834, considerado el fundador de la economía matemática. Fue el primero en analizar y descubrir como un problema matemático el equilibrio general de la competencia perfecta, para explicar cómo los precios se pueden determinar por las interacciones entre los mercados. Introduce el concepto de utilidad marginal para explicar la formación de dichos precios. Su teoría del equilibrio general es un tópico central de la teoría económica actual. Publicó en Lausanne su obra más reconocida denominada Elementos de la economía política pura. Su teoría del equilibrio general busca estudiar las relaciones que mantienen unidos a los distintos mercados, basado en la competencia perfecta. Tenía una apreciación de la economía real y dinámica. Afirmaba que la oferta y la demanda en un mercado depende mucho de los precios fijados en los demás mercados y que la sumatoria de todos estos mercados conduciría a un punto de equilibrio que anula la oferta y demanda y se llega a la repartición de los beneficios entre los agentes económicos, siendo importante para enfrentar problemas centrales de la economía y la distribución de recursos. Para evidenciar esta teoría, en la actualidad se debe tener en cuenta que el mercado nacional se basa netamente en la producción de bienes y servicios, y asimismo en el consumo de estos bienes para el equilibrio económico. Ahora bien, la competencia ejercida entre el mercado interno y el mercado externo a través de los tratados de libre comercio que están ratificados por Colombia con países extranjeros marca en gran medida un equilibrio que puede mantenerse con el manejo de los precios en los dos mercados. Maffeo Pantaleoni, economista italiano, nació en 1883, un notable defensor de la economía neoclásica y uno de los fundadores de la economía pura. Fue un importante contribuyente en la escuela italiana de economía conocida como la ciencia de las finanzas. Su libro, denominado Teoría del Cambio Tributario, fue un pionero y de gran incidencia en el análisis tributario. Mostró preocupación en la discusión y aprobación del presupuesto, estableciendo que será el Parlamento quien deba resolver y tomar decisiones a partir de bienes, servicios de carácter público, impuestos y distribución del gasto público, ya que en estos está inmerso un carácter político y existe una relación con la escala de utilidades marginales de los diferentes gastos. Planteaba que todos los métodos deben conducir hacia la búsqueda de la verdad. Al ser la economía una ciencia objetiva y autónoma, para su análisis buscaba dejar en un lado la perfección de la teoría marginalista y en otro lado la imperfección de sus puntos de partida. Pero según su pensamiento era necesario mirar hacia los dos lados debido a que solo de esta manera se entendería verdaderamente la complejidad que marca el fenómeno económico. Esta teoría se puede evidenciar realizando un análisis del sistema tributario en nuestro país, al existir múltiples reformas tributarias y modificaciones en las mismas. En la búsqueda de subsanar el creciente gasto público, aún no se ha llegado a un grado de adecuación o equidad, lo cual hace necesario un estudio más profundo sobre los efectos de la tributación en diversos ámbitos, tales como inversión, generación de empleo, buscando un aporte positivo y equitativo de dichos efectos en la relación al crecimiento y balance en todos los sectores económicos. Ugo Mazzulla, economista italiano, nació en 1883, defensor de la visión del Estado como una empresa cooperativa, la cual se encargaba de producir servicios y los cobraba mediante los impuestos. Promovía un sentido de bienestar general, enfocado en el papel trascendental del mercado y el gobierno, sin necesidad de realizar una distinción negativa entre ellos. Entre sus postulados se encuentra la Ley Suprema de la Economía Fiscal, la cual establece una igualdad en el precio y la utilidad de los bienes de carácter público, señalando que el precio se fija para cada consumidor, según el máximo poder adquisitivo o valor que pueda pagar y determinado por el grado de utilidad final que los bienes generan.
Según su pensamiento del enfoque del beneficio, la relación entre el contribuyente y el Estado se considera cambiante, mientras los bienes de carácter privado se pueden vender a un precio uniforme y sus consumidores igualan la utilidad marginal al precio realizando ajustes en sus cantidades, en los bienes públicos no es posible. De esta forma, el criterio de igualación de utilidades marginales y precios requiere la existencia de precios diferenciales, los cuales serán los valores que los consumidores están dispuestos a pagar por los bienes de carácter público. Vilfredo Pareto fue un ingeniero, sociólogo, economista y filósofo ítalo-francés. Nació en 1848. Fue uno de los líderes de la escuela Lausanne y economista neoclásico, defensor del análisis marginal. Realizó un estudio sobre la distribución de la riqueza, señalando que la minoría de la población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población poseía la menor parte de ella. Para este autor, los grandes grupos o masas no tenían influencia en la política, lo cual se evidenciaba en el reparto de bienes naturales y la riqueza mundial. Una de sus principales contribuciones fue la ley de Pareto, la cual establece que la desigualdad económica es inevitable en cualquier sociedad. Separa los pocos vitales de los muchos triviales, también conocida como la regla 80-20, la cual establece que el 20% del enfoque o esfuerzo genera el 80% de los resultados, es decir, que busca enfocarse en lo que realmente genera utilidad y beneficios. El principal logro sería demostrar cómo se alcanza el equilibrio general en una economía donde compradores y vendedores interactúan definiendo un conjunto de precios y de cantidades producidas. Tomaría como base el conocimiento empírico y realizó un estudio de la sociedad en la cual estableció que existían dos tipos de personas, a los cuales denominó pocos de muchos y muchos de pocos. En la actualidad, esta teoría se aplica en infinidad de casos para generar mayor productividad, ya que su análisis de sociedad sobre inequidad en la distribución de ingresos, territorio y riqueza se ve reflejado en la realidad de nuestro país. Según su teoría, se puede llegar a generar mayor rentabilidad enfocándose en los recursos más productivos, lo cual podría llegar a generar procesos de mayor equidad en Colombia. De esta forma, podemos establecer que se sigue aplicando en la búsqueda de optimizar el desarrollo de determinadas actividades. Escuela neoclásica. Nace en 1870. Reinterpretan ciertos conceptos de la escuela clásica, intentando demostrar que es posible alcanzar un beneficio general, profundizando el liberalismo económico. Basan su teoría en modelos matemáticos que brindan mayor objetividad, alejándose de los aspectos históricos, considerando que los precios de ingreso para los factores de producción se determinan por la oferta y la demanda. Se fundamenta en la idea de que el valor de los bienes es una función de la utilidad o satisfacción que le asignan los consumidores o su relativa escasez. Para esta escuela, el problema económico central es la organización y asignación de recursos escasos. El bienestar de un país depende de la eficiencia en el uso óptimo de los recursos disponibles para maximizar su utilidad individual. Por ello, sus campos de investigación son: primero, microeconomía, analiza el comportamiento de hogares y empresas. Segundo, macroeconomía, examina agregados económicos como el PIB, tasa de desempleo o tasa de inflación, y la interacción de los mercados, productos básicos, mercado laboral, mercado monetario. Y tercero, econometría como herramienta analítica que se centra en el desarrollo de métodos cuantitativos para el análisis de datos empíricos. La intervención estatal solo se considera económicamente razonable en caso de una deficiencia del mercado, mientras que se asume que el mercado perfecto representa la normalidad y la competencia perfecta se considera el estado ideal. Se caracteriza por énfasis en los objetivos y resultados, automatización del proceso productivo, reducción de mano de obra en la producción. Teoría del valor. Para los autores de la escuela neoclásica, el valor de un bien depende de la importancia que le atribuye un sujeto como medio para satisfacer las necesidades humanas. Además, este juicio de utilidad depende de la calidad de ese mismo bien que el sujeto ya dispone. La intensidad de toda necesidad disminuye a medida que se satisface. A esto se le llama la utilidad marginalista decreciente. Esta es una teoría subjetiva del valor. Teoría de la distribución. Según la escuela neoclásica, cada individuo entra al sistema simultáneamente como consumidor y como propietario de los factores de la producción. Una vez determinado el precio de cada uno de los bienes, incluyendo los servicios de los factores productivos, se resuelve simultáneamente el problema de la distribución del ingreso. Es el resultado de la cantidad de factores de los que es propietario cada individuo y el precio de los servicios de estos factores. No hay clases sociales, cada individuo es propietario de cierta cantidad de factores de producción y su ingreso depende del uso que hace de ellos. Los factores productivos son
Primero, el trabajo. Segundo, la tierra o recursos naturales. Tercero, el capital. Y cuarto, el factor empresarial. Una economía competitiva significa el pleno empleo de todos los factores productivos. William Stanley Jevons nació en 1835 en Liverpool, Inglaterra. Estudió lógica y economía. Fue profesor de lógica, filosofía, moral y economía, fundador del marginalismo. Gracias a su combinación de la economía con las matemáticas y la física, deja de hablarse de la economía política y se empieza a abordar la economía como ciencia. Afirmó que existe una relación entre satisfacción y la cantidad del bien consumido. Las personas buscan maximizar su utilidad, definida como el logro de mayor placer y menos dolor. Al no poder medir entre los placeres y los dolores, tienden a recurrir a establecer un orden de preferencias de los diversos bienes y cantidades del mismo bien. Al respecto de las cantidades, expuso que los bienes tienen grados de utilidad que se reducirán en la medida que el consumo satisfaga la necesidad hasta el punto en que ese grado de utilidad sea cero. Remarca el carácter marginalista y subjetivo del valor, resaltando que el valor del trabajo debe determinarse por el valor del producto. Fue además el primer pensador que defendió las energías renovables sobre las fósiles. A partir de la relación entre el aumento de la eficiencia en el uso de la energía, tiene como efecto el aumento en su demanda, lo que hoy se conoce como paradoja Jevons. Alfred Marshall fue un matemático profesor de la Universidad de Bristol, Cambridge y Oxford. Nacido en Inglaterra en 1842, empezó el análisis geométrico y algebraico en sus teorías y quería demostrar las relaciones exactas de las variables en diferentes situaciones. En 1890 publica su obra más conocida, Los principios de la economía. Afirma que se puede conocer la utilidad a través de los precios creando con ello la teoría de la demanda, combinando la idea clásica de que el valor de un producto proviene de los costes de producción, que es la teoría objetiva del valor, con los nuevos hallazgos del marginalismo, que son la teoría subjetiva del valor, concluyendo que ambas son parte de la ley suprema de la oferta y la demanda. Con ello, a pesar de no poder medir las preferencias del consumidor, se puede llegar a ordenarlas. En el mercado, la utilidad gobierna de la demanda y los costes gobiernan la oferta. Estas dos hojas de tijera, como dice Marshall, determinan los precios alcanzando un equilibrio general en cuanto a menor precio, mayores cantidades consumirá. Y gracias a estos mayores ingresos habrá una mayor producción. Francis Edgeworth, economista irlandés nacido en 1945, destacado por sus estudios en el campo de la microeconomía y la denominada caja de Edgeworth. Consiste en un instrumento gráfico que permite representar las cestas posibles de consumo y las preferencias de dos consumidores, proporcionando una descripción completa de las características económicamente relevantes de ambos. Su objetivo es identificar una asignación de los bienes que sea beneficiosa para los dos actores y que sea eficiente, que no sea posible de mejorar el bienestar de uno de los actores sin empeorar el del otro. Representa la teoría del equilibrio general para la determinación simultánea de los precios y cantidades de todos los mercados, mostrando la eficiencia del intercambio. En la actualidad es útil para representar sistemas de producción reemplazando los bienes por factores productivos. Arthur Pigou nació en 1877. Fue economista inglés conocido por sus trabajos en la economía del bienestar, donde desarrolla el concepto de externalidad y los impuestos pigouvianos. Propone que mediante el Estado se corrijan las condiciones de vida del pueblo, imponiendo el impuesto sobre bienes sujetos a externalidades, costas que no se consideran de la producción de artículos que afectan negativamente su entorno, que resultaría en primero el recaudo de dinero y segundo corrección de la externalidad. Un ejemplo en la actualidad es el impuesto a las bebidas azucaradas. Además, expone lo que hoy es conocido como el efecto Pigou. Señala que cuando las riquezas del consumidor aumentan, estos tienden a consumir más. Por lo tanto, la demanda aumenta y de la misma manera los precios se disparan. Conclusiones. La teoría marginalista acoge la economía como un aspecto preponderante de la sociedad en general y de las necesidades que tengan las personas que la conforman, más no como aspecto de un solo individuo y por ende de una sola cultura económica. De esta forma, la teoría marginalista trasciende hasta la actualidad tomando a la economía como una ciencia que debe estudiarse desde el campo matemático, mas sin embargo no la aleja del campo social. Con ello, la escuela lausana, al ser la primera escuela histórica de la teoría marginalista, toma al campo económico dentro de la ciencia matemática y con ello la utilidad que puede dar un bien según la cantidad que existe del mismo. Teoría planteada por el principal autor de esta escuela, Walras,
teniendo similitud con la escuela neoclásica que maneja el precio de un producto de acuerdo a la necesidad de la persona y la cantidad que hay del mismo. De acuerdo a lo anterior, la segunda escuela, la austriaca, deja sentado que el precepto base de la teoría marginalista es la percepción de las necesidades básicas de cada persona, tomando en cuenta la subjetividad del ser, observándola actualmente en, por ejemplo, la canasta básica familiar, que no va a tener un costo amplio o producción mínima como si lo tiene la industria textil, pudiendo vivir sin vestido, más no sin alimentos. Precepto desarrollado por Karl Menger, principal expositor de la escuela austriaca. Y por último, la escuela neoclásica, que toma el aspecto preponderante de las anteriores escuelas, es decir, la necesidad de las personas sobre un producto o servicio, y además toma en cuenta la cantidad de un producto para satisfacer esas necesidades, generando con esto el valor del producto o servicio, ocasionando en el consumo y producción un ciclo donde todos somos consumidores y todos somos productores, basado en lo escrito por Marshall, aunque este autor elimina la subjetividad y toma el valor del producto en el mercado.